Que la chica se mueve como si fuese una isla. Y algo que ha quedado demostrado para nosotros es que no nos comportamos como una isla. Estoy grabando esto después de los devastadores sucesos del 24 de junio. Y si algo se evidenció en ese momento es que nosotros buscamos la manera de ayudar, somos solidarios, somos empáticos, aunque obviamente siempre hay las excepciones a la regla, pero fue una demostración abrumadora y arrolladora de la solidaridad de un pueblo, que no importa si tú estabas sufriendo el suceso, si estabas fuera, si tenías familia, si no tenías familia, si tu familia estaba bien, igualmente nos preocupamos, igualmente buscamos la forma de ayudar, de donar, de movilizar. Entonces eso me chocaba bastante en el momento de cuando hacía la lectura, porque decía, me cuesta entender o me cuesta comprender esta parte de la historia en la que sea la única opción esta, lo que ella está haciendo, como que esto sea lo único que ella pueda realizar. A ver, ¿estáis preparadas? Estamos. ¿Seguro? Sí. Déjame colocar. A ver. Ya va. Con esto. Espera. Oye. A ver. El Atlántico, ese mar donde siempre alguien dice adiós. Para grabar esta reseña me vine justamente frente al Atlántico, porque es uno de los protagonistas del libro que voy a reseñar en este video. Se llama La hija de la española. Debo decir que cuando lo vi en la estantería de la librería me atrajo para observarlo, para mirarlo. No tenía ni idea de que era una autora venezolana, que estaba, era donde se basó, era el libro en el que se basó la película Aún es de noche en Caracas. No tenía ni idea de nada de esto, solo me llamó la atención, ni siquiera sé por qué. Cuando veo la contraportada, dice Adelaida Falcón es una maestra caraqueña y dije, what? Stop everything. Abro el libro y encuentro una página donde habla del Parque de los Caobos, del Museo de Bellas Artes, de las calles de Caracas, y dije, definitivamente lo tengo que leer. Así que se vino conmigo, obviamente puede pagarlo, y al leerlo me dejó una sensación bastante extraña. ¿Por qué? Resulta que el libro inicia con el fallecimiento de su madre después de una larga enfermedad, que no nos dicen cuál es, pero dice que fue bastante compleja y que estuvo mucho tiempo en el hospital y que fue bastante difícil sobrellevar esta situación de conseguir las medicinas, buscar la manera de aliviar un poco el sufrimiento de la señora. Y cuando eres venezolano, entiendes que no solamente el problema es la enfermedad, sino también el contexto en el que se da esta enfermedad, que hay muchas oportunidades en las que esa misma enfermedad en otro lugar no hubiese tenido el mismo desenlace. Sin embargo, el libro creo que plantea un doble abandono hacia Adelaida. En primer lugar, el abandono tácito lógico al momento de que su madre se ausenta, y luego el abandono del país, porque el país era lo que debía cobijarla, en cierto modo, lo que debía darle el marco legal para poder seguir adelante, el marco de... Es el sostén, digamos, es el framework sobre el cual esta persona estaba viviendo. Y se crea toda una situación de desesperación donde esta muchacha está de luto, está sola, por lo que decía de que aparentemente es una isla, porque no tiene sino a su madre, tiene dos tías con las que casi no tiene una relación muy cercana y tiene una amiga que también está viviendo sus propios problemas y sus propias complicaciones por la misma situación del país, con una madre enferma de Alzheimer y también un hermano que está desaparecido por las fuerzas públicas del país. Así que es una situación bastante compleja para Adelaida. Y en esa complejidad ella tomó una decisión que no comparto, pero fue la que ella encontró como la solución y la salida. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona es una isla, no tiene una red de apoyo y además el contexto en el que ella se mueve es ellos o yo, la sobrevivencia del más fuerte? Eso es lo que está planteando La hija de la española. Y sentí un encuentro y un choque entre lo que encontraba en la lectura y lo que me producía, porque
que la chica se mueve como si fuese una isla. Y algo que ha quedado demostrado para nosotros es que no nos comportamos como una isla. Estoy grabando esto después de los devastadores sucesos del 24 de junio. Y si algo se evidenció en ese momento es que nosotros buscamos la manera de ayudar, somos solidarios, somos empáticos, aunque obviamente siempre hay las excepciones a la regla, pero fue una demostración abrumadora y arrolladora de la solidaridad de un pueblo, que no importa si tú estabas sufriendo el suceso, si estabas fuera, si tenías familia, si no tenías familia, si tu familia estaba bien, igualmente nos preocupamos, igualmente buscamos la forma de ayudar, de donar, de movilizar. Entonces eso me chocaba bastante en el momento de cuando hacía la lectura, porque decía, me cuesta entender o me cuesta comprender esta parte de la historia en la que sea la única opción esta, lo que ella está haciendo, como que esto sea lo único que ella pueda realizar, teniendo por experiencia la convicción y el conocimiento de que normalmente nosotros tenemos muchos más amigos, no necesariamente tienes que ser amigo de los vecinos de tu edificio, pero sí tenemos una red de amigos, bien sea del bachillerato, de la universidad, etcétera. Entonces eso me costaba bastante comprenderlo y de alguna manera entiendo que era parte de lo que necesitaba la autora plantear para que la historia tuviese credibilidad. Dentro de lo que leemos hay mucha barbarie y hay una línea exactamente que dice como que el país expulsaba a sus hijos, y por eso me quedaba sonando la idea de que esta chica quedó doblemente huérfana en un momento bastante vulnerable de su vida. ¿Por qué decía que el mar es un protagonista? Porque dentro del libro se hace bastante referencia a los emigrantes que vinieron desde Europa a Venezuela buscando mejoras en su vida, buscando escapar de crisis. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención y que me quedó grabada es que decía el mar Atlántico, ese donde siempre alguien dice adiós, pero también que es un mar que prodiga la oportunidad de dejar atrás a quienes se atreven a cruzarlo. Y esto no es solamente en el sentido de ahora que los latinos cruzan hacia Europa, sino también que hace décadas atrás era al contrario. Eran los europeos los que buscaban llegar a un sitio donde estaba todo por hacerse, como dice el mismo libro, y estaban dejando atrás las ruinas de lo que era, de lo que ellos habían construido. Y en ese sentido habla mucho. Y de hecho otra de las personas que se cruza en el libro es precisamente una emigrante. Y en un momento ella cambia su vida tal como la tenía en Venezuela, con la promesa de una vida mejor que le da esta identidad de emigrante. Durante todo el libro menciona no solamente emigrantes europeos, también menciona argentinos, chilenos, y justamente ahora se está viviendo el efecto contrario, en el que los venezolanos son los que salen hasta estos lugares, como mencionaba, no importa si en cierto modo los que vienen de ascendencia de estos lugares, pero también los que no, buscando lo mismo que buscaban estos emigrantes de mitad del siglo, un escape en algunas oportunidades, una mejora en la calidad de vida para ellos y también para su familia. Entre todas las historias que mencionan en el libro de la emigración y cómo se relacionaba con Venezuela, está una en particular que es un emigrante italiano que funda una zapatería. Y Adelaida, en una de las visitas a la zapatería con su mamá, miraba un cuadro de Roma. Y el italiano se da cuenta de que ella siempre que va mira este cuadro y le pregunta, ¿pero por qué te gusta este cuadro? ¿Qué es lo que te llama la atención? Y Adelaida le dice, porque dice Roma y yo nunca he ido a Roma, eso está del otro lado del mar. Y esa frase, del otro lado del mar, le queda sonando al italiano y pasa todo el resto de la visita diciéndole, dal otro lato del mare. Él entiende, de cierta forma, de que, o hace la reflexión, de que tiene dos casas, una dal otro lato del mare y una en Venezuela. Y eso resuena bastante para los emigrantes porque tenemos esa sensación de que tenemos una casa, un hogar primario en un punto, y dal otro lato del mare puede estar el segundo o del otro lado del continente también. Eso también se me queda grabado porque al final del libro ella menciona que dejar atrás es un prodigio que concede el mar Atlántico a quienes se atreven a cruzarlo. No solamente, para cerrar la idea, no solamente en una vía, digamos, de América a Europa, sino también
en algún momento fue un prodigio concedido a los europeos en sentido contrario. No estoy nada de acuerdo con lo que hizo esta protagonista. Como dije, no quiero hacer spoiler. No estoy nada de acuerdo con lo que hizo, pero entiendo el contexto que quiso plantear la autora, en el sentido de que cuando una persona está desesperada puede llegar a hacer cosas que probablemente en un momento más racional de su vida no hubiese hecho. Y por eso también me parece súper importante la red de apoyo, porque al tener una red de apoyo contigo, tienes la oportunidad de desahogarte, de buscar otras soluciones a los problemas, de conversar, cosa que no pasa cuando realmente te sientes solo y aislado. Entonces eso siento que fue un elemento importante de la narración para decir, bueno, es que aparentemente no había otra opción que lo que ella eligió hacer. Y ya para terminar, en una de las líneas del libro en los que Adelaida habla con una persona, esta le dice, entiende que ya no hay fondo y no vamos a alcanzar a comprender los límites de esta desgracia. Y me parece inaudito que este libro, que fue escrito hace 7 años, 2019, esté tan vigente en el 2026. Sobre todo esa frase. El libro en verdad siento que habla o denuncia las cosas que como seres humanos atravesamos, que no son exclusivas de un punto geográfico, porque en cierta manera la historia se ha repetido en diferentes países, en diferentes zonas y a diferentes niveles. Entonces siento que de esa manera es algo que podemos conectar. No solamente, no tienes que ser venezolano para entenderlo. De verdad que es un libro que te hace reflexionar bastante, y por eso, por ese punto, tiene 4 de 5 y se queda en mi biblioteca. Entonces, después de todo lo dicho, no queda sino recomendar la lectura de La hija de la española. Déjame tus comentarios si ya tú lo leíste, si a ti te generó alguna otra reflexión, si tal vez te encantó, a diferencia de mí, que me generó estos sentimientos encontrados y esta frustración. Debo decir que este video lo tenía pendiente de grabar hace mucho tiempo, porque el libro lo leí en mayo, pero no encontraba las palabras, no encontraba cómo abordarlo, porque como dije durante el video, siento que sí, el libro plantea una realidad, pero quizás me negaba a aceptar como que esa era la única realidad, o que la gente en mi país era solamente eso. Y ahora, después de el 24 de junio de 2026, entendí que también coexiste la otra realidad, la de la gente que es solidaria, que se preocupa, que es empática y que no se deja, creo que eso es lo más importante, que no se deja moldear a las circunstancias que pueden estar rodeándolos, cercándolos, obligándolos en cierta forma a hacer de cierto modo, sino que se mantienen firmes en los valores, en la integridad, en el entender al ser humano como una persona con dignidad igual a ellos, y que están dispuestos a ayudar, están dispuestos a socorrer y a abrazar a las personas que lo requieren. Esa fue mi reflexión. Nos vemos en un próximo episodio desde La Mirada de CK.